Buen día, profesor. En esta ocasión, el grupo le presentará cómo reconocer, clasificar y trasladar un traumatismo encefalocraniano y vértebro-medular aplicando el ATLS. Como podemos ver aquí está el TEC y el traumatismo vértebro-medular. Sigamos. A continuación, veremos el índice, los principios del ATLS, que se compone en 5 letras, el A, B, C, D y E. El ATLS aplicado en el traumatismo encefalocraniano, cómo reconocerlo, la clasificación de estos y el manejo inicial del paciente con trauma craneoencefálico e hipertensión endocraniana aguda, que vendría a ser un caso clínico que veremos para ver cómo se hizo el manejo de este caso para estabilizar al paciente. A continuación están los pasos: el manejo de la vía aérea, manejo hemodinámico, manejo inicial de la hipertensión endocraniana, sedación y analgesia, profilaxia anticonvulsionante, esteroides, profilaxia de la trombosis venoprofunda. Ahora veremos el ATLS aplicado en traumatismos vertebromedulares. Cómo reconocerlo, su clasificación y el traslado de estos. Es decir, los pasos a seguir para manejar estos casos. Control de la vía aérea y ventilación, que vendría a ser el paso A y B. Exploración clínica de la columna en busca de dolor, deformidad y hundimientos. Exploración neurológica, que vendría a ser la letra D. Inmovilización del sitio del accidente hasta no descartar lesión neurológica. E inmovilización y extracción cervical. Comencemos. Los principios del ATLS. En los principios del ATLS se encuentra la vía aérea, donde siempre se debe asumir una fractura de la columna cervical. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros hacer la tracción, que normalmente se hace frente-mentón, la maniobra frente-mentón, es la menos indicada para estos casos. Lo que se tiene que hacer es tracción mandibular, es decir, poner los dedos en el ángulo de la raíz de la mandíbula, como se ve aquí, poner los pulgares y empujarlos a nivel del surco mentolabial. Un sinónimo de tracción mandibular es maniobra triple modificada. Recordemos que hay que asumir un trauma de la columna cervical. Como podemos ver aquí, hay una posición neutra del paciente, una maniobra frente-mentón que sería la menos indicada, y la maniobra de tracción mandibular o triple modificada, que sería la más indicada para traumatismos encefalocranianos y vértebro-medulares. Aquí podemos ver un collarín de inmovilización. Ahora veremos la letra B, de ventilación. Para la ventilación tenemos que evaluar el ver, escuchar y sentir, como podemos ver en esta imagen, el VES. Luego, estar atentos a oxigenar con una meta terapéutica del 94%. Una vez terminada la atención primaria, estabilizarlo entre 98 a 100%. Se recomienda usar la bolsa de resucitación o AMBU, como podemos ver aquí. Muy aparte de esto, encontramos las cánulas orofaringeas, que lo podemos ver en esta imagen. Y también están las nasofaringeas, que entran por la nariz. Existen limitaciones para aplicarlos a las dos, pero son muy útiles al momento de un traumatismo. En el caso de las cánulas nasofaringeas, es útil cuando hay una sospecha de lesión cervical. En cambio, cuando hay una cánula orofaringea, su uso es cuando hay obstrucción de la vía aérea con paciente inconsciente. El más usado de la orofaringea son las cánulas o tubos de Guedel. En cambio, la esofaringea se contraindica cuando hay traumatismo craneal. ¿Por qué?
hay riesgo que de la fractura de la lámina criboides del hueso etmoides, donde el hueso que está detrás de la nariz y el cerebro puede salir por esa zona, por esta zona de acá. Recordando, la bolsa de válvula o ambú debe tener un volumen aproximado de 1.600 centímetros cúbicos. Sus complicaciones más frecuentes es la insuflación gástrica y aspiración. Se debe dar en aproximadamente 500 centímetros cúbicos en 2 segundos con oxígeno al 100%. Con el ambú es una respiración cada 5 a 6 segundos. La inspiración dura 2 segundos y la expiración 4 segundos. Ahora veremos la C de circulación con control de hemorragias. Como podemos ver aquí, el control de circulación, vemos el pulso carotidio que se da en adultos y niños, y en los obesos y lactantes, la braquial y o humeral. Podemos ver que aquí se aplica la presión directa y la presión indirecta junto con la elevación para evitar que haya un sangrado excesivo y evitar una hemorragia. Si en caso no se pudiera o no se frene el sangrado, en el peor de los casos, no siempre, hay que aplicar una medida heroica de realizar una amputación. Un torniquete, quiero decir. Ahora veremos las clases de hemorragias. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. Vemos su clasificación de acuerdo a la pérdida sanguínea, la frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la presión arterial, el gasto urinario y el estado mental. La pérdida sanguínea menor a 1 litro, clase 2 de 1 litro a 1,5 litros, clase 3 de 1,5 a 2 litros y clase 4 mayor a 2 litros. Ahora veremos el principio E de exposition o exposición. Aquí veremos una imagen con un resumen de las 5 principales letras A, B, C, D, E, y ahora nos enfocaremos en la letra E, que se refiere al control de la temperatura, evitando la hipotermia. Cuando se llega a un ámbito intrahospitalario, aplicar líquidos tibios y repetir el ABCD. La exposición es un factor importante, como les dije antes, para evitar la hipotermia. Hay que quitar la ropa usando tijeras y no traccionar. Ahora veremos el ATLS aplicado en TEC, cómo reconocerlo. Podemos ver aquí que los síntomas de un traumatismo craneoencefálico leve incluyen dolor de cabeza, confusión, mareos, zumbido de los oídos, deterioro de la memoria, visión borrosa y cambios en el comportamiento. Los traumatismos craneoencefálicos moderados y graves pueden producir más síntomas. Entre ellos, pueden ser vómitos, pueden ser náuseas repetidas, dificultad para hablar, debilidad en los brazos o las piernas, problemas con el pensamiento y el aprendizaje y o la muerte. Aquí podemos ver en estas imágenes en determinadas situaciones donde se puede dar un traumatismo encefalocraneano, en un accidente automovilístico, accidente doméstico, accidentes deportivos o, en el peor de los casos, en las guerras. Aquí vemos un paciente inmovilizado con un inmovilizador, con una camilla rígida, para que no se dañe la columna vertebral. La clasificación de los TEC. La clasificación de los TEC o traumatismos craneoencefálicos se da a través de la escala de Glasgow. Se puede clasificar en leve, moderado, grave y muy grave. Leve se da de 13 o más, moderado de 9 a 12, grave menor o igual a 8, muy grave menor o igual a 5. Hay variación de la duración del coma y hay variación de la amnesia postraumática, que puede durar hasta 4 semanas o más. Ahora veremos un caso donde se aplica el ATLS y cómo los doctores de este hospital pudieron manejar a un paciente con trauma craneoencefálico e hipertensión aguda
endocraniana. Comencemos. Aquí podemos ver el manejo de la vía aérea. Aquí estamos viendo una maniobra frente mentón, que como les había indicado, es la menos indicada para traumatismos craneoencefálicos o traumas de las vértebras medular. Ahora les hablaré sobre el manejo de la vía aérea un poquito más profundo. La hipertensión endocraniana, que se produce en el traumatismo encefalocraniano, se agrava cuando existe un trastorno ventilatorio que incrementa la presión parcial de CO2 en la sangre arterial, influyendo en la vasorreactividad cerebral con vasodilatación y mayor edema cerebral. Por otra parte, la hipoxemia está significativamente asociada con un incremento en la morbimortalidad y ocurre con un cerca de 20 a 22,4% de pacientes con traumatismo encefalocraniano. Los pacientes hipoxémicos con saturación de oxígeno arterial menor a 60% mostraron una mortalidad de la mitad en comparación con los pacientes no hipoxémicos con una mortalidad de 14,3%. Igualmente, la discapacidad fue mayor en los pacientes hipoxémicos. Es importante verificar la permeabilidad de las vías aéreas, aspirar las secreciones que pueden obstruirlas y colocar un tubo de mallo para mantener permeable el conducto aéreo. Asegurar un adecuado aporte de oxígeno para mantener una saturación de oxígeno mayor a 94%, que es la meta terapéutica. Después podemos aplicarlos de un 96 al 100%. La intubación endotraqueal debe realizarse con un incremento mínimo de la PIC, por lo que la sedación y analgesia serán trascendentales para conseguir este objetivo. Ahora veremos el manejo hemodinámico. En el manejo hemodinámico, la hipotensión arterial influye negativamente sobre el pronóstico del traumatismo encefalocraniano. Si recordamos, hay una teoría que nos habla sobre la constante de tres cosas, que es el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Si estas, si estas tres variables permanecen constantes, entonces, si hay pérdida de sangre y pérdida de líquido cefalorraquídeo, entonces el cerebro procede a hincharse. Y eso no es favorable para este caso. Entonces sigamos. Según un estudio del Traumatic Coma Data Bank, los pacientes con traumatismos encefalocranianos y presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio tenían mayor morbilidad y el doble de mortalidad de los pacientes sin hipotensión. Igualmente, los episodios repetidos de hipotensión y la duración de estos tienen un fuerte efecto sobre la mortalidad. Los cristaloides y coloides son útiles para mantener una adecuada presión arterial. Un estudio randomizado, doble, ciego multicéntrico, reportó la eficacia de 25 milímetros de solución salina hipertónica como fluido inicial de la resucitación para incrementar la presión arterial en pacientes con traumatismo encefalocranianos e hipotensión. Es recomendable mantener presiones sistólicas por encima de 90 milímetros de mercurio. Aunque no hay estudios que avalen esto, es preferible preferirse a presiones arteriales medidas que se relacionen directamente con las PPC. Sigamos con la siguiente. Manejo inicial de la hipertensión endocraniana. Para el manejo inicial de la hipertensión endocraniana se debe tratar tempranamente y los diuréticos osmóticos como el manitol y la solución salina hipertónica han demostrado su eficacia para disminuir la presión intracraniana y mejorar la PPC en el FCS. Aunque todavía no es muy claro el mecanismo de los efectos beneficiosos del matinol, es probable que se deba a su efecto expansor plasmático, reduciendo el hematocrito, aumentando la deformidad de los glóbulos rojos y de esa manera reduciendo la viscosidad sanguínea. Todo lo cual incrementa
el FSC y la entrega de oxígeno al cerebro. Debe tenerse especial cuidado en pacientes con hiponatremia crónica, puesto que la solución salina hipertónica puede inducir el desarrollo de mielinosis pontica central y también puede agravar el edema pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora hablaremos sobre la sedación y la analgesia. En este tipo de pacientes hay que tratarles con cuidado porque puede convulsionar en cualquier momento. Es por eso que la sedación y la analgesia son factores importantes para evitar el dolor la agitación y la agitación en los pacientes que han sufrido trastornos encefalocranianos. Así disminuimos la presión intracraneana cerebral. Ahora hablaremos sobre los esteroides. Entre los esteroides usados están los corticoides, que se usan durante un largo tiempo y en dosis altas en los pacientes con trauma encefalocranianos. Ahora veremos la profilaxia de la trombosis venoprofunda. Por otra parte, se reporta que una incidencia de 0,38% de trombolismo pulmonar en pacientes con TEC hospitalizados se ha dado con bastante riesgo. Y para la profilaxis de estos, se puede utilizar medias de compresión graduadas o medias de compresión neumática, intermitente o heparina, de bajo peso molecular o de baja dosis de heparina no fraccionada. Como podemos ver aquí, se ve una pierna normal, pero aquí hay una pierna trombosa, venosa profunda, toda hinchada. Y a más a profundidad podemos ver cómo las arterias se constriñen, hay coágulos y esos coágulos no dejan pasar la sangre completamente. Ahora veremos el ATLS aplicado en traumatismos vertebromedulares y cómo reconocerlo. Para reconocer estos traumatismos vertebromedulares hay signos y síntomas. Principalmente hay dolor en el cuello o la espalda con irradiación a los miembros, hematomas craneoencefálicos y cervicales, pérdida del patrón respiratorio normal, hipotensión con bradicardia, globo vesical, hipotonía del esfínter anal, priapismo, que es una erección permanente, y disminución y o pérdida de la función motora, disminución y o pérdida de la función sensitiva, y raras veces se da ansiedad. Ahora veremos su clasificación. Para su clasificación es muy importante tener varios aspectos. Se clasifica en leve, moderada y grave. Para leve se aplica la escala de Glasgow también y se aplican los mismos procedimientos que habíamos visto antes. Ahora veremos el traslado del traumatismo vertebromedular. Para el traslado vertebromedular se tiene que tener una camilla rígida porque si tuviéramos una camilla que se puede flexionar o doblar, caeríamos en un riesgo en que la persona se doble la columna vertebral y haya una fractura de la vértebra medular. En estos casos, podría quedar cuadripléjico o tetrapléjico. Ahora veremos los pasos a seguir. El control de la vía aérea y la ventilación. Aquí, como podemos ver, se le aplica un collarín al paciente y, y no se le pudo hacer una maniobra triple modificada porque el paciente no estaba tirado en el piso o de tracción mandibular. En estos casos se le procede a realizar una extricación Fernoquet, que es especialmente en autos o vehículos. La expresión clínica de la columna en busca de dolor y deformidad de hundimientos. Podemos ver aquí que esta camilla para traumatismos vertebromedulares es la peor opción para tener, ya que se puede tener un empeoramiento del caso y puede haber fracturas de de las vértebras, y puede quedar cuadripléjico.
La expresión neurológica. Aquí veremos la escala de Glasgow, la abertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. La abertura ocular, si es espontánea, 4 puntos, es correcto, es bueno. Al estímulo verbal, 3 puntos, se puede mejorar. Al estímulo doloroso, algo está pasando, ninguna, debemos preocuparnos. Como podemos ver, el trauma grave es de 3 a 8, el trauma moderado de 9 a 12 y el trauma leve de 3 a 15. Inmovilización desde el sitio del accidente hasta no descartar lesión neurológica. Es decir, tenemos que asumir un traumatismo cervical. Para eso se le aplica un collarín para que no haya un movimiento del cuello y no se realice ningún movimiento, hiperflexión, rotación, nada de esos movimientos para que se pueda fracturar. Inmovilización y tracción cervical. Se le aplica la maniobra, no se le aplica la maniobra frente-mentón, se le aplica la tracción mandibular o maniobra triple modificada. Aquí podemos ver un inmovilizador muy útil para estos casos. Presentamos la bibliografía. Muchas gracias, profesor. El grupo está muy agradecido por su tiempo.